de Pink Floyd. Los escucharán en unos minutos y no quiero prejuiciarlos. Escúchenlos y véanlos primero. Hablaremos de ello después. Hubo un momento, a finales de los 60, en el que la música dejó de ser solo melodía para convertirse en experiencia. Los escenarios se llenaron de luces líquidas, humo y ecos infinitos. En medio de esa revolución sonora, un grupo de jóvenes londinenses decidió llevar el rock más allá de sus propios límites. Se hacían llamar Pink Floyd y no querían simplemente tocar canciones, querían construir mundos. Cada nota, cada ruido, cada silencio tenía un propósito. Eran los arquitectos del sonido, los exploradores del inconsciente colectivo, los que buscaban respuestas en los lugares donde nadie más se atrevía a mirar, mientras otros hablaban de amor o rebeldía. Ellos hablaban del tiempo, del miedo, de la locura, de lo que se esconde detrás de los sueños. Sus primeros años fueron un torbellino de psicodelia y caos creativo, liderados por un genio frágil, Syd Barrett. Pero tras su caída, la banda quedó a la deriva, hasta que algo cambió. De las sombras, entre acordes dispersos y experimentos imposibles, emergió una nueva identidad. Una canción que no solo los salvaría, sino que los transformaría para siempre. Esa fue la pieza que convirtió a Pink Floyd en leyenda, el punto exacto donde la introspección se volvió universal. Desde ese instante, su música dejó de pertenecerles. Pasó a ser de todos, y hoy, décadas después, seguimos escuchando su eco. Porque Pink Floyd no solo marcó una generación, definió cómo suena el infinito. Antes de continuar, si el universo floydiano también forma parte de tu historia, suscríbete a Rock Dogs para seguir explorando las canciones en las que el rock respira. Antes de convertirse en sinónimo de introspección y grandeza, Pink Floyd era un experimento en constante evolución, un laboratorio de ideas donde nada estaba prohibido. Londres 1966. El swinging London brillaba con colores imposibles y la psicodelia estaba moldeando una nueva forma de entender la música. En sótanos llenos de humo y luces estroboscópicas, Pink Floyd improvisaba durante horas, creando atmósferas más que canciones. Eran jóvenes, curiosos, sin un destino claro. Pero con una certeza, la música debía ser una experiencia sensorial, no solo un conjunto de acordes. En el centro de todo estaba Syd Barrett, un visionario con una mente brillante y un alma inestable. Su creatividad era inagotable, y su manera de tocar la guitarra parecía un puente hacia otra dimensión. Canciones como Interstellar Overdrive o Astronomy Domine no seguían reglas, eran viajes. Pero el precio de esa genialidad fue alto. La mente de Barrett comenzó a desmoronarse, víctima del exceso, la presión y sus propios demonios. Lo que al principio era inspiración se convirtió en silencio. Y ese silencio dejó un vacío difícil de llenar. Cuando David Gilmour se unió a la banda, el cambio fue inevitable. El sonido empezó a mutar, menos caos, más estructura, menos psicodelia improvisada, más profundidad emocional. El grupo comenzó a mirar hacia adentro, buscando sentido en la confusión del mundo moderno. Pero aún faltaba algo. Tenían talento, tenían técnica, pero no tenían identidad. Eran una banda con futuro, pero sin destino. Fue en ese punto, en medio de la incertidumbre, cuando el grupo encontró su verdadero propósito: convertir la angustia, el tiempo y la soledad en arte. Lo que vino después no fue solo una evolución, fue una transformación. Pink Floyd estaba a punto de dejar atrás su condición de banda experimental para convertirse en un espejo de la condición humana. Y como suele ocurrir en las grandes historias, el cambio comenzó con una sola chispa. Una canción que no nació de la ambición, sino de la necesidad de entenderse a sí mismos. Una melodía que, sin saberlo, los elevaría a la categoría de leyenda. El nacimiento de una obra eterna. Era 1972 y el grupo pasaba horas en los estudios Abbey Road, buscando un sonido que uniera todas sus obsesiones. El paso del tiempo, la alienación, la muerte y la locura. Fue allí donde nació Time, la canción que transformó a Pink Floyd en algo más que una banda. Era la pieza que condensaba toda su filosofía, una reflexión sobre la vida que corre sin que nos demos cuenta. En el corazón del disco The Dark Side of the Moon, Time no solo sonaba, respiraba. Era la voz de una generación aprendiendo que la juventud no dura para siempre. El proceso de grabación fue casi místico. En una esquina del estudio, Nick Mason y el ingeniero Alan Parsons pasaron días grabando decenas de relojes analógicos, despertadores y péndulos para construir el inicio más reconocible de la historia del rock. Cada tic y cada campanada fueron mezclados a mano, creando un caos perfectamente sincronizado. Cuando todo explotaba en la batería de Mason, era como si el tiempo mismo empezara a latir. Luego entraban las guitarras de David Gilmour,
limpias y afiladas, acompañadas por la voz de Richard Wright, que tejía una atmósfera de calma engañosa antes de que Gilmour irrumpiera con una de las interpretaciones más sentidas de su carrera. La letra, escrita por Roger Waters, era casi filosófica. And then one day you find 10 years have got behind you. No era un lamento, sino una advertencia. Waters no cantaba sobre el tiempo como un concepto abstracto, sino como una amenaza silenciosa. Era la ansiedad existencial hecha poesía. Los 4 miembros estaban en su punto más creativo, pero también más conscientes de su propia fragilidad. Y de esa tensión surgió la perfección. Durante las sesiones, las discusiones eran intensas, pero había algo mágico en la forma en que sus diferencias se transformaban en armonía. La precisión de Mason, la melancolía de Wright, la furia contenida de Waters y la calidez de Gilmour se entrelazaban en equilibrio. No componían canciones, construían universos. Cuando terminaron Time, supieron que no habían hecho un tema más. Habían logrado algo que trascendía su momento. Esa canción no solo hablaba del paso de los años, sino de la inevitable pregunta que todos evitamos. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? Pink Floyd había encontrado su voz y con ella su destino. Desde ese instante, el reloj comenzó a marcar no solo los segundos, sino el nacimiento de una leyenda. El eco detrás de las notas. Escuchar Time no es solo oír una canción, es enfrentarse a uno mismo. A medida que los relojes se desvanecen y la batería marca el ritmo del pulso humano, la voz de David Gilmour entra con una serenidad que corta el aire. No grita, no se impone. Narra, con una calma que duele, la historia de todos los que hemos despertado un día y descubierto que el tiempo se nos escapó de las manos. No one told you when to run. You missed the starting gun. Dice. Y esas palabras resuenan como un espejo en el que nadie quiere mirarse. Es la culpa del que ha dejado pasar demasiado. Del que ha vivido esperando el momento perfecto sin darse cuenta de que el momento perfecto ya estaba pasando. El eco detrás de Time es universal, porque no pertenece solo a los músicos que la crearon, sino a todo aquel que alguna vez ha sentido la presión del reloj. Es una canción sobre la vejez antes de envejecer, sobre la pérdida sin tragedia, sobre la conciencia que llega demasiado tarde. Waters escribió la letra mientras atravesaba una crisis personal, convencido de que los años se le escapaban sin haber encontrado un sentido. Y lo fascinante es que ese sentimiento lo compartían todos dentro de la banda. Gilmour, con su voz melancólica, lo interpretó como si fuera su propia confesión. Wright, con sus acordes suspendidos, aportó esa sensación de vacío que solo se experimenta cuando el silencio se convierte en parte de la música. El solo de guitarra, quizás uno de los más icónicos de la historia, no busca demostrar virtuosismo, sino emoción. Gilmour no corre, no acelera, deja que cada nota respire, que cada vibrato diga algo. Es un diálogo entre el hombre y el tiempo, entre lo que se fue y lo que queda. Hay un punto en el que la guitarra se funde con los coros femeninos y la batería se diluye, y parece que todo el universo se detiene. Ese instante, breve pero eterno, es el corazón de la canción, el reconocimiento de que el tiempo no puede ser vencido. Solo comprendido, cuando Pink Floyd grabó The Dark Side of the Moon, no estaban pensando en hacer historia, estaban tratando de sobrevivir a su propio peso emocional. Venían de años de incertidumbre, de giras interminables, de la sombra cada vez más grande que había dejado Syd Barrett. Pero en Time encontraron redención. No fue una reconciliación entre ellos, sino con su propio destino. Waters exorcizaba su miedo a la rutina. Gilmour canalizaba su melancolía en cada solo, y Wright, siempre discreto, aportaba el color invisible que daba profundidad al conjunto. El tema termina con un regreso sutil a Breathe, como si todo el viaje del disco fuera un ciclo sin fin: nacer, correr, envejecer, aceptar. Esa circularidad es lo que hace de The Dark Side of the Moon una obra eterna. No cuenta una historia lineal, cuenta la historia de todos. En cada reproducción, en cada generación que la descubre, las palabras cobran nuevos significados. En los 70 fue una reflexión sobre la juventud perdida. En los 90, sobre la velocidad de la vida moderna. Hoy es un recordatorio de que seguimos mirando pantallas mientras el tiempo, silencioso, sigue corriendo. Lo más impresionante es cómo Time logra unir lo existencial y lo humano. Habla del miedo más profundo, el paso del tiempo, la muerte, la irrelevancia, pero lo hace con una belleza que consuela. Escucharla no da miedo, da perspectiva. Pink Floyd entendió que la música no podía detener el reloj, pero sí podía enseñarnos a escucharlo. Y en esa enseñanza reside su poder. Porque detrás de cada nota, detrás de cada acorde suspendido en el aire, hay una pregunta que todos compartimos. ¿Qué hicimos con los años que ya se fueron? Cuando el último eco se desvanece y los relojes vuelven al silencio, queda una sensación extraña, no de pérdida, sino de gratitud.
como si el propio tiempo se detuviera por un instante para recordarnos que seguimos aquí, que todavía hay algo por vivir. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Pink Floyd. Habernos enseñado que, aunque todo lo que amamos termina, hay belleza en cada segundo que pasa. Porque mientras haya música, el tiempo, por un momento, deja de doler. Del estudio al infinito. Cuando Time vio la luz en marzo de 1973, Pink Floyd no era solo una banda más. Con The Dark Side of the Moon, habían cruzado una frontera invisible, la que separa a los músicos de los mitos. Lo que comenzó como una sesión experimental en Abbey Road se transformó en una obra que capturó algo que todos sentían, pero que nadie había podido expresar. En una época marcada por la guerra de Vietnam, el desencanto político y la búsqueda de sentido en un mundo que se desmoronaba, Time ofreció un refugio. Su mensaje era universal: no importa cuán lejos corras, el tiempo te alcanza. Pero en esa aceptación también había belleza. El impacto fue inmediato. Los críticos lo llamaron una experiencia sensorial, los músicos lo describieron como una revelación técnica, y el público lo convirtió en un ritual. Cada vez que el reloj sonaba en los primeros segundos del tema, algo cambiaba en el ambiente. Era el recordatorio de que todos compartimos la misma condena y el mismo milagro: existir. Pink Floyd había logrado lo que pocos artistas consiguen: transformar lo cotidiano en trascendencia. En los conciertos, Time se convirtió en el momento más esperado. Durante la gira de The Dark Side of the Moon, los shows eran un espectáculo visual sin precedentes. Relojes proyectados en pantallas gigantes, luces que giraban como constelaciones y un sonido envolvente que hacía vibrar el suelo. Nadie había visto ni oído algo así. Era como estar dentro de la música. Los ingenieros de sonido trabajaban con sistemas cuadrafónicos, una locura técnica para su tiempo, que permitían que los efectos viajaran alrededor del público. Los tics, las campanadas y los ecos parecían moverse por la sala como fantasmas de luz. David Gilmour, bajo el foco, con su guitarra Stratocaster negra, se convertía en una figura casi mística. No hacía falta que hablara. Cuando llegaba el solo de Time, todo el estadio quedaba en silencio. Era un diálogo entre el hombre y lo eterno, una conversación que trascendía idiomas. Cada nota, cada pausa parecía contener el peso de la existencia. Roger Waters lo observaba desde su bajo, concentrado, mientras Mason y Wright mantenían la estructura con la precisión de un reloj humano. En ese equilibrio perfecto, Pink Floyd alcanzó su forma más pura. No eran una banda, eran una entidad. El éxito fue abrumador. The Dark Side of the Moon se mantuvo en las listas durante más de 15 años consecutivos, algo que ninguna otra obra había logrado. Se convirtió en banda sonora de vidas, de generaciones, de despertares y despedidas. Time era el corazón palpitante de todo ese universo. Las letras estaban impresas en pósters, tatuadas en cuerpos, recitadas por fans como si fueran mantras. En universidades, profesores de filosofía la analizaban. En las radios nocturnas, locutores la ponían cuando el mundo parecía detenerse. Pero el verdadero impacto no se medía en números, sino en la forma en que la gente reaccionaba al escucharla. Algunos decían que les ayudó a superar el miedo a envejecer. Otros que les recordó que cada minuto cuenta. Había quienes la descubrían tarde en la vida y sentían una mezcla de arrepentimiento y consuelo. Time no juzga, solo observa. Esa neutralidad emocional es lo que la convierte en un espejo perfecto. Refleja exactamente lo que llevas dentro. Pink Floyd no volvió a ser el mismo después de The Dark Side of the Moon. Ni ellos, ni el rock, ni el público. La banda aprendió que la perfección artística no siempre trae paz. Las tensiones entre Waters y Gilmour crecieron, alimentadas por el ego y la visión distinta del futuro. Pero en medio de esa fractura dejaron un legado que ningún conflicto pudo borrar. En Time, trabajaron juntos como si supieran que ese momento no se repetiría. Y quizá por eso suena tan inmortal. Porque está hecha de la chispa exacta entre la armonía y el abismo. Con el paso de los años, la canción siguió viajando más allá del tiempo. Sonó en películas, en ceremonias, en funerales, en viajes solitarios por carretera. En cada contexto cobraba un nuevo significado. Y así, sin proponérselo, Pink Floyd logró lo que todos los artistas sueñan: hacer que su obra escape del calendario, que suene igual de viva en 1973, en 1993 o en 2025. Hoy, más de medio siglo después, Time sigue siendo un recordatorio de que nada dura para siempre, y de que esa verdad no tiene por qué ser triste. Es una celebración de la fugacidad, una invitación a vivir plenamente antes de que la aguja vuelva a marcar la hora. Desde aquel estudio en Londres, la canción se expandió hasta el infinito. Y todavía hoy, en cada rincón donde suena, alguien detiene lo que está haciendo.
Cierra los ojos y comprende, por un instante, que la eternidad puede caber en 4 minutos y 35 segundos. Si esta historia te hizo volver a escuchar Pink Floyd con otros oídos, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por las canciones que marcaron la historia del rock.